¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos todas las noticias del mundo del judaísmo y del mundo que afectan, las noticias que afectan a las comunidades judías en todo el mundo. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos y queremos recordarles que pueden vernos en vivo en Facebook de Diario Judío y no olviden suscribirse, deben de suscribirse tanto a diariojudío.com y recibir los boletines que ustedes quieran. Tenemos múltiples boletines diferentes y, y suscribirse a los shorts en YouTube, los shorts de Judaísmo Hoy, donde le vamos a enviar cada día un pequeño corte de un minuto sobre lo más importante de ese día en el mundo, en la historia del mundo judío. Pero bueno, todo eso solo si usted se suscribe para estar bien informado. Así es que hágalo, suscríbase y vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Murray Tawi, que nos va a hablar, y he confundido todos los nombres, me disculpo. A Mati Zweig, tenemos como invitado a Mati Zweig y tenemos Pero Murray también nos puede hablar de cosas muy interesantes, Daniel. bueno, Hay mucho, mientras puede lo hablar hace, de ¿no? muchas cosas muy interesantes. Un gusto tenerlo por acá, Daniel. Bienvenidos a todos y gracias. Como invitado tenemos a Mati Zweig, que nos va a hablar un poco de lo que está pasando y nosotros vamos a darles nuestra opinión de lo que está pasando allá en Alaska. Y tenemos noticias, libros, música, todo lo necesario para que usted conozca qué está pasando en el mundo judío y qué ha pasado a lo largo de la historia. Primero vamos a empezar con una noticia, y claro, tenemos a Carmen y tenemos a Judith y a Isaac y un servidor que les damos la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a empezar con una noticia extraña. Si usted quisiera crear un kibutz o un moshav el día de hoy, ¿dónde los crearía? Bueno, si usted quiere crear un kibutz, pues supongo que sería a Nir Oz, a recrear el kibutz destruido, a lo que algunos rabinos han llamado la puerta del infierno, o sea, Nir Oz. Pero si quiere crear un moshav, ¿dónde lo haría? Bueno, usted puede entrar al área de recomendados del Diario Judío y va a encontrar que en Berkeley, California, para los que no sabían leer bien, cuando les dijeron te vas a Canaán, dijeron no, no, dijo Canadá, no, no, California, bueno, y se fueron a California. Y en California encontraron Berkeley y están creándose ahí un moshav secular judío. Así es que si usted quiere pertenecer a una comunidad judía donde hay seculares, hay religiosos, de esas extrañas comunidades que había antes donde todos, todo y todos hablan entre ellos, cheque esto de Berkeley porque apenas te está fundando y usted ya puede participar, puede comprar su casa, diseñar su casa, puede participar en todos los aspectos. Recuerde, es la sección de recomendados en Diario Judío donde les vamos a contar, hasta les vamos a dar el link para que ustedes participen en la presentación que tienen el sábado mañana sobre las condiciones para vivir en el Moshav y cómo va a funcionar esta comunidad. Y esto es bueno porque se acuerdan que hemos dicho que ante la insistencia de los religiosos de seguir hacia el rumbo de Masada, hay que crear nuevas comunidades. Bueno, parece que el judaísmo internacional lo está entendiendo y está creando nuevas comunidades y centros de judaísmo. Bien, ahora vamos a hablar de libros. ¿Qué les parece? El libro de la semana es un libro en Yiddish eh, escrito por Jane Austen. Jane Austen. Sí, sí, yo sé que a lo mejor les suena conocido el nombre, porque Jane Austen escribió el libro, ¿cómo se llamaría en español? Honor y Prejuicio. Honor y Prejuicio. eh, una historia de amor en Inglaterra, donde tienen que luchar entre el orgullo y los prejuicios y la posición social y cómo está uno parado y cuáles son las expectativas. Toda esta historia famosísima de Jane Austen aparece ahora en Yiddish gracias a la traducción extraordinaria de Barry Goldstein, quien por cierto yo creo que se va a volver en el traductor más importante, bueno, seguramente ya lo es del siglo XXI, y ahí ya se lo damos, el traductor más importante de libros clásicos que no se habían traducido previamente al Yiddish. Y está tomando muchos libros y él los está traduciendo en su retiro. Creo que se retiró de Harvard, está sentado
leyendo libros y traduciéndolos extraordinariamente bien en Yiddish. Compren este libro, léanlo. En Yiddish es Gevoe un Farulte. Y ese libro que estamos recomendando esta semana en Amazon, lo puede checar en Diario Judío, donde dice recomendados, ahí está el link para adquirirlo. En música, y esto de alguna manera nos liga ya a la sección de efemérides, en música tenemos perdón, ya me corrigieron, el nombre en español es Orgullo y Prejuicio, no honor, Orgullo y Prejuicio. Entonces me disculpo, yo lo traduje mal, esto de traducir del inglés al yiddish y del yiddish de regreso al español, eso es lo que provoca mis malas traducciones. Pero bueno, en español el título es Orgullo y Prejuicio, y ahora usted lo puede leer en yiddish. Disfrútelo, realmente es una lectura sumamente agradable. Y vamos a la música que nos va a introducir a las efemérides, porque en las efemérides esta semana se recuerda la muerte en Yorkshire de Alexander Volkovitsky. ¿Quién era Alexander Volkovitsky? Él murió el 15 de agosto del 2019. Y este señor, cuando era un niño de 11 años, vivía en Europa, en Vilna, para ser específicos. Y para quienes no lo saben, Vilna era el centro, verdaderamente el centro cultural del judaísmo mundial. Todo lo que era cultura y cultura en serio se generaba y se desarrollaba en Vilna a un grado tal que un niño de 11 años en la calle pudo escribir, porque ese era el ambiente que se vivía. Escribió esta canción que se llama Stiller, Silencio, guardad silencio. Y esta canción la tenemos como la canción de la semana en honor al Yorkshire del autor, pero también para que ustedes lo puedan escuchar si se van al área de recomendados de Diario Judío o se van a Save the Music, van a escuchar Save the Music y en Diario Judío van a encontrar la canción Stiller, Stiller, interpretada por Elsa Edelson. El ruiseñor mexicano le llamarían, o la ruiseñora, ¿cómo se dice? La ruiseñora, pues es señora, se hace reír, ruiseñora. Bueno, la cantante mexicana Elsa Edelson, que la canta de manera extraordinaria y da una introducción, una explicación de cuál es el, el sentido de la canción Stiller, Stiller. Una canción que no hay todavía, afortunadamente, no hay que cantarla hoy todavía, pero parece ser con las políticas antiinmigratorias que se llevan en Estados Unidos eh, y lo que está provocando también en el cercano Oriente, no una cosa no está relacionada con la otra, fuera del hecho de que Trump y Netanyahu son amigos, pero tiene la misma corriente política, pero Stiller refleja de alguna manera la sensación, la realidad de angustia y muerte del holocausto. Pero la voz de un niño de 11 años. Escúchela con Elsa Edelson en el área de recomendados y conozca esta canción. Bien, en efemérides hoy, tenemos que recordar como la fecha más importante es el Yortzeit de todos los principales escritores intelectuales judíos en Rusia, que en este día fueron asesinados en un solo golpe, bueno, en múltiples golpes, pero en un mismo día, por Stalin, quien antes de morir, en sus luchas paranoicas, decidió que los judíos no lo querían y se puso a matar a doctores, escritores, cuanto judío encontró en el camino, y los autores, estos escritores judíos e intelectuales que habían fundado junto con Stalin el Comité Antifascista en 1941, 10 años después, bueno, 10, 9, 11 años después, en 1952, fueron asesinados. Y lo que demuestra y nos va a llevar esto a otros temas que hablaremos a lo mejor con Matt Zweig más adelante. Durante años los comunistas judíos se negaban a reconocer y aceptar que estos escritores habían sido asesinados por Stalin. Ni siquiera aceptaban que habían muerto pronto, porque iban totalmente en contra de su ideología y de sus creencias de lo que iba a ser el mundo ante el gobierno
real o lo que ellos esperaban que hiciera el comunismo. Y lo menciono porque es el mismo problema que están teniendo, este problema de romper, de reconocer que la identidad de uno, cuando es ideológica, no se permite, no permite que cuestionemos, que nos cuestionemos nuestra propia identidad. Y eso pues le está pasando a mucha gente, muchos sionistas de hueso colorado, que les está costando un trabajo tremendo aceptar que probablemente algunas, muchas, quizás pocas, algunas de las cositas que está haciendo Netanyahu no son exactamente lo que hubiera sido el sueño, ciertamente de los sionistas jalusianos. Y era el sueño, como ya dijimos la semana pasada, de Jabotinsky, pero no de los judíos jalusianos. Y eso les está costando un trabajo tremendo en su identidad, poder aceptar que ellos pueden hacer algo mal. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que son de esta semana. Esta semana recordamos el levantamiento, el primer levantamiento en Mir, el primer levantamiento en Bielorrusia contra los alemanes. Claro, el levantamiento obviamente fue dirigido y creado por los judíos. Todos los levantamientos, hasta antes de 1944 en Europa, todos fueron armados, organizados y luchados por judíos. Para los que dicen que morimos como borregos, no, no, no. Quizás morimos como los de Nir Oz, pero no como borregos. En fin, el 9 de agosto se produjo la revuelta del Gueto de Mir en Bielorrusia. Ese mismo día, 80, casi 120, exactamente 120 años, el zar Alejandro I prohibió el asentamiento de judíos en territorios rusos si no tenían un permiso especial, con lo cual creó la aristocracia judía de Rusia, porque solo los muy especiales podrían estar en San Petersburgo o en Moscú, y estos pues, tenían acceso a la educación y a todo, y se creó una aristocracia rusa que hasta la fecha le debemos muchísimo porque tanto Estados Unidos como Israel se han beneficiado extraordinariamente de estos ingenieros intelectuales rusos, judeos rusos, que surgieron gracias a estas leyes. Siempre hay que pensar en esto siempre. Cuando aplastas a un pueblo, la reacción normal de ese pueblo es que alguien en ese pueblo o algunos en ese pueblo resaltan por otro lado la presión. Como dice en la física, movimiento genera movimiento. Eh, y, y bueno, yo creo que eso es exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar en Palestina también. Pero en fin, a recordar esas cosas, a lo mejor tiene algo que ver que en esta semana se fundó la Agencia Judía para Israel. En esta semana Netanyahu informó, ahora sí, ya se va a apropiar otra vez Gaza. Ok, ahorita lo platicaremos con nuestro invitado. Pero en el lado bueno, ¿saben que esta semana se inventó? No lo van a creer, pero esta semana se inventó la máquina de coser. Isaac Singer inventó la máquina de coser. Y déjenme decirle, esta maquinita es quizá el invento más importante que ha habido por mucho tiempo. La cantidad de gente en el mundo que le debe sus ingresos a esta maquinita es incontable, empezando por los propios judíos que gracias a esta máquina pudieron emigrar como mano de obra barata, se fueron a Nueva York, como mano de obra barata se fueron a París, tomaron sus maquinitas y hicieron una nueva vida. Así que Isaac Singer. También esta semana nació Julius Rosenwald. ¿Quién era Julius Rosenwald? Bueno, Julius Rosenwald era un muchacho judío que nació en 1942 y que en su momento posterior se convertiría en copropietario y director ejecutivo de Sears. Él inventó el catálogo de Sears, él inventó el rollo ese de que su completa satisfacción o la devolución de su dinero, que era un anatema para todos los demás pueblos vivían en la teoría mexicana, lo tocaste, es tuyo y no te lo devolvemos, no hay response, no, 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 aquí no. Aquí era, compra con calma, compra de mi catálogo, no pedir lo que quieras, lo que no te guste, tráelo por el motivo que sea, te regresamos tu dinero. Y eso hizo famoso a Sears. Cuando él salió y una compañía de esas de bolsa compró Sears, le dije, bueno, quiero. En fin, también en este día se inició la construcción del muro de Berlín. Y también en este día llegaron a Argentina los primeros 130 inmigrantes de Rusia que se convertirán en los famosos gauchos judíos. 1889 llegaron. Y entre otros nacimientos de esta semana, nació Frank Friedman Oppenheimer.
Sí, usted ha oído el nombre, el físico nuclear que inventó la bomba atómica que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuya culminación se celebró, bueno, hace poco y la bomba atómica se recordó hace poco también. También nació Gertie Ratnitz, la primera mujer judía en ganar un premio Nobel. Nació en 1896. No me pregunten en qué lo ganó porque, bueno, pueden preguntarme en qué lo ganó, pero no qué fue lo que hizo porque no entendí nada de lo que hacía esta mujer. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y como les dije, también esta semana terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón. Vean las curiosidades. Oppenheimer nació el 14 de agosto, la guerra terminó el 15 de agosto. Increíble, ¿verdad? Pero en fin, así es como se dan las semanas, las historias que van coincidiendo. Y bueno, creo que tenemos ya con nosotros a Mati. Entonces, bienvenido, Mati. Ya están Mati, Daniel, ya está Carmen, sí, y además aparece como Peña Carmen, pero ya aparece Carmen, también ya está por acá. Y también tenemos por aquí a Luis Opatowski, Daniel, un gusto tenerlo por acá, sobreviviente del Holocausto, tuvo una personalidad, y ahorita que hablabas de todos los temas que tuvieron que ver con el Holocausto, creo que Luis ha sido una figura en México hablando del tema Sí, transmitiéndolo. más, estoy seguro que conoce Stiller, y que lo oyó más de una vez. Si quiere hacer algún comentario, bienvenido. Si no, mientras vamos con Mati. Mati, ¿qué nos quieres contar? Porque dicen por ahí que hay una reunión entre Putin y Trump en Alaska y que según esto supuestamente quieren encontrar un común denominador para la paz en Ucrania. Y yo no sé por qué en mi mente contubernia y conspiracional pienso que en realidad Trump y Putin están sentados planeando qué es lo próximo que van a hacer para dañar aún más a los Estados Unidos y fortalecer la posición de Rusia y China en el mundo. Porque todo lo que hace Pues, Trump nos lleva directamente a BRICS y al fortalecimiento de China. Gente que conocemos, que tenemos en China y nos están hablando, dicen que jamás habían visto un país tan feliz y tan próspero como China ahora. Y yo veo, volteo en los Estados Unidos y te puedo decir que nunca había yo visto un país tan destrozado, tan amargado y tan falto de esperanza como son los Estados Unidos. Así que lo que haya dicho que le diga a Trump, más bien Putin a Trump, las instrucciones que le dé, estoy seguro que las va a seguir a cambio. Pero tú qué piensas, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo. no, yo estoy de acuerdo con el cinismo, porque realmente la forma de comportarse de Trump, uno puede llegar a pensar en cualquier dirección, ¿verdad? Eh, que trabaja para sí mismo, que trabaja para Estados Unidos, que trabaja para Rusia, ya uno no sabe cómo tomar las decisiones. Pero ahora hablando en serio, creo que fueron primero que nada a Alaska a tranquilizarse y a pasar un poco más de fresco, ¿no? Porque está muy caluroso. Y ahí tomar las decisiones mejores. Pero lo que sí estamos viendo Oye, Mati, además es de perdón, que, como yo, juegan golf en sí, Alaska porque igual fueron a jugar golf en Alaska, a hacer hoyitos ahí porque no sé qué más fueron por allá. las pelotas ahí no vuelven, quedan congeladas o se las comen los osos polares. De cualquier manera, lo que me parece a mí es de que, y lo sabía además, es de que en una primera reunión Putin de ninguna manera iba a aparecer solo al lado de Zelensky. O sea que ahora de lo que estés hablando es de que se van a poner de acuerdo en ir hacia adelante, en llegar como meta a un cese del fuego en el cual tengan distintos parámetros y distintas decisiones, y que en una segunda instancia Zelensky va a ser parte de la reunión, no sé si a 10 metros o a 1 metro, o si va a dar las manos o no, pero de cualquier manera la posición de Rusia siempre ha sido imperial, es decir, hemos sido un gran poderío, fuimos un gran poderío durante la Unión Soviética y volvemos a ser un gran poderío porque hacemos lo que a nosotros nos parece bien que hay que hacer. Y además están tratando con una persona que de una manera u otra ha buscado
desestabilizar a Europa, que es lo mismo que busca Putin. No quiero decir con eso de que vayan a desestabilizar juntos, cada uno tiene sus ideas, uno por geopolítica, el otro por cuestiones económicas. Quisiera tratar a cada uno de los europeos uno a uno como mejor le conviene, y no como grupo. Y además hay Bueno, diferencias divide y ideológicas. vencerás. También eso, pero también por las diferencias ideológicas. O sea, cuando hablaron al principio tanto Trump como J.D. Vance en la Comisión Europea, y les dijeron de que ellos ven de que Europa va por mal camino, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de intervenir en elecciones de sus estados miembros, como lo fue en Rumania y en otro lugar, y o tratando de hacerlo también en Moldavia, y desde ese punto de vista tienen cosas en común con Putin, incluso valores en común, como de alguna manera no anti-LGBT, pero en Estados Unidos no es, hay también todo un mood un poco reaccionario sobre esos temas, y en Rusia es totalmente algo que se ve como algo negativo, y en esas cosas los líderes están de acuerdo, me da la impresión. De cualquier manera, lo importante es que se llegue a lo que se llegue sobre Ucrania en este momento. Se está hablando de que se quede sin un 20% de su territorio, y ni siquiera estamos hablando de Crimea, que no está ni siquiera sobre la mesa. Estamos hablando de la imposibilidad de estar en la OTAN en el futuro, y tal vez de alguna manera u otra tenga asociación con Europa, pero las tropas rusas van a quedar de una manera en la cual, después de que se vuelvan a reforzar en 1, 2, 3 años, van a estar a un par de días de conquistar por lo menos Odessa, Kharkov, Sumy, y partir por lo menos a Ucrania a la mitad. O sea, va a seguir siendo una amenaza Creo para que, ellos. creo que hay que agregar que en realidad no son las tropas rusas, serán las tropas que luchan por Rusia porque son norcoreanas. No, eso solamente en una zona, en la zona de Kursk, pero por supuesto uno siempre puede alquilar gente, ¿no? Pues sí, Pero deberían de alquilar a los narcos y llevárselos. bueno, los narcos han sido alquilados en estas últimas semanas por los Emiratos, que los han llevado a tomar parte de la guerra civil en Sudán, y los sudaneses del gobierno le bajaron el avión y mataron como 40. O sea que eso también existe. Mañana pueden ir a trabajar a otra parte, a Rusia o a Laos o a Vietnam o a donde sea. Ese es el mundo en que vivimos. De cualquier manera, si hay algo que sí estoy de acuerdo con cosas que dice Trump, es que son dos países que se están atacando el uno al otro en un territorio totalmente plano, en el cual, desde el punto de vista militar, llegan a matarse hasta 5.000 personas de ambos lados por semana. Y ese derrame de sangre inmenso de cientos de miles de personas, no sé exactamente, dicen que es 1.000.000, que es 500.000 de cada lado, no se sabe exactamente, pero se trata de cientos de miles de soldados de ambas partes y de civiles, más que nada del lado ucraniano, que están ¿Tiene muriendo. Ucrania suficiente ¿Mm? gente? ¿Tiene Ucrania suficiente gente para seguir Sí, claro sacrificándola? que sí. E incluso tiene cosas que son hasta raras, porque el mismo Zelensky, a pesar de la presión de Europa, se negó a bajar la edad de la conscripción de 25. O sea que de los 18 a los 25 tiene cientos de miles que no los usa porque la ley no lo permite, y porque sí se usan tal vez para ayudar en grupos, en barrios, a ayudar en la parte de emergencia, lo que sea, pero los soldados en Ucrania empiezan desde que tienen 25 años, y los bajaron desde los 26, porque incluso era de los 26. Y sin embargo la ley Interesante. además dice que no pueden salir del país desde los 18 a los 60 años, los Bueno, pues si hombres. vienes acá, yo creo que aquí nadie ha leído esa ley porque acá está replicado de ucranianos. Es verdad, por eso muchos también, cuando yo estuve al principio del 2022 y en los primeros 4 meses y medio de la guerra como encargado de las fronteras para sacar a los refugiados, más que nada los que querían ir a Israel,
En esa época hubo muchos trucos y muchas cosas de mucha gente joven que trató de salir, incluyendo, si te cuento algo que suena gracioso, pero no es gracioso cuando se trata de una guerra, es que un padre recibió un permiso para que su hijo empuje su carro de inválido hasta el otro lado de la frontera y volver porque era, no sé, de 27 o 28 años. Entonces pasaron la frontera, el padre se paró porque no era realmente inválido, dejó tirado ahí el cochecito y el muchacho se fue para dentro de Europa. Y ese muchacho me pidió que lo lleve para Budapest para darle la posibilidad de emigrar. ¿A dónde? Entonces, ¿A Israel? Para al ayudarle a final, emigrar a Israel. este muchacho específicamente se quedó en Hungría, pero hay muchos que se fueron para Israel. En esa época, unos 13.000 ucranianos llegaron a Israel. Y varios de ellos murieron allá, pero bueno, sales de una para Pero meterte he en otra. visto, y por el otro lado, he conocido a una mujer que trajo un perro para su hija que se había escapado y trajo el perro hasta el centro de Hungría y ella se tomó un autobús de vuelta para ir a luchar porque estaba en la policía de Kharkov. O sea, hay de todo en esta guerra, ¿no? Pues En- sí, sí, porque bajo también la hay, línea del también hay un Señor. montón de israelíes que han ido a vivirse a Kiev. Sí, que un montón de israelíes que han emigrado a Kiev porque no quieren estar en la guerra en Israel, pero sí quieren estar No, con los no, hay Lubavitch muchos que han en estado Ucrania. en el ejército de Israel y se fueron a luchar por Ucrania también. Es increíble, Hay ¿verdad? no sé cuántos, no son miles, ni son cientos, creo que son docenas o tal vez 100, no sé, pero muchos han hecho eso también. O sea, el heroísmo, la lealtad, el patriotismo tienen sus idas y vueltas, depende de cómo se mire, de dónde eres, qué es lo que quieres, Me o recuerda un incluso poco a la guerra de España. también, aunque ahora estuve escuchando un podcast increíble de España en el cual billones de dólares, de lo que vendría a ser hoy en día billones de dólares en lingotes de oro, fueron llevados por Stalin desde España a Rusia como pago porque les ayudamos a enfrentarse a los franquistas y se lo Bueno, quedaron hasta hoy en día. lo que dijeron en aquel entonces era que se lo estaban llevando para cuidarlo y para que no Claro, cayera en las manos de los fascistas. Y claro, como claro. podrás Entonces ver, quedaron en fue buenas un manos. éxito porque no cayó en manos de los fascistas, se quedó en manos de Stalin, al cual se le olvidó. Yo creo que tiene algo que ver así un poco con las escrituras de Canán. Se le olvidó firmar el documento para regresárselos. Sí, escuché de eso también. No lo encontraron en el documento hasta hoy en día. Pues bueno, mira, ya encontraron una carta de Hernán Cortés en los archivos del FBI. Explícame cómo una carta de Hernán Cortés llega a los archivos del FBI. O sea, ¿qué estaba buscando el FBI? Encontrar a qué grupo narco estaba pues esperando encontrar en los archivos de Hernán Cortés para robarse esa carta. A ver, Estaban buscando a los conversos. entonces, bueno, a lo mejor estaban buscando, porque además, sabes que hay un problema ahorita acá en Estados Unidos. Bueno, Trump está tratando de retirar, Trump está tratando de retirarle la ciudadanía a aquellos que él considera que hablan feo o que dicen cosas que a él no le caen bien o dicen cosas en contra de él, obviamente. Y estuve checando y resulta que esta misma técnica se llevó a cabo a principios del siglo pasado y todos los que fueron acusados y a los que se les implementó esta ley de quitarles la ciudadanía americana por hablar feo o por pensar feo o por lo que fuera, todos eran judíos, todos de Europa Oriental, todos de origen yiddish y todos de izquierda. Hasta que uno de ellos llegó a la Suprema Corte, y en aquel entonces había una Suprema Corte que era más suprema y más corte que la de ahora, y la Suprema Corte dijo que están locos, que ellos no le pueden quitar la ciudadanía a nadie por sus ideas ni por sus actos, que si hace un acto en contra de los Estados Unidos, pues es un crimen y hay que juzgarlo como tal, y si dice algo en contra del presidente, tiene el derecho de decirlo. Hoy es la misma discusión de la Suprema Corte, no se sostendría porque ni es Suprema, es Corte, pero no es Suprema. Yo estuve en Entonces, Ellis Island de New York y tú ves en los archivos
que fuera de algunos leprosos y eso, el 95% de los que devolvían a Europa eran judíos izquierdistas. Así es. Así Increíble, ¿no? es. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Pues sí, así es, Bueno, así Bueno, es. oigan, ya rápido porque sí. además tenemos a Carmen, pero regresando un poquito, mientras nosotros hablamos y discuten aquí, se está llevando, si no me equivoco, la reunión entre Putin y Trump en Alaska por la relación que tienen ambos con ese territorio y porque además Putin puede llegar a Estados Unidos. Curiosamente, entre todo, no puede llegar a muchos países de Europa porque tiene una orden de aprehensión por la Corte Internacional, pero Estados Unidos no Tuvo está. problema con las visas de todo su grupo para entrar a Alaska. Varios, pues sí, pero pueden llegar a Alaska, estar ahí en una base militar que se decidió ahí por la seguridad, digo, no por el frío y por el clima, ni por el buen golf, pero eso, pero lo más curioso es que, Tal vez van a visitar a Sarah Palin. bueno, a lo mejor, lo interesante es que antes de sentarse en la reunión, ya del lado ruso salió un comunicado en un momento dado diciendo que no van a firmar nada y que no se va a llegar a nada. Entonces está interesantísimo poderse sentar en una reunión donde ya un lado te dijo, pues no vamos a firmar nada y no va a llegar nada. Entonces, pues qué bueno que nos sentemos, tomémonos un cafecito, platiquemos las últimas series de Netflix y del Netflix ruso que no sé cuál sea, y platiquémoslo a menos que esperemos. Ojo, todo el mundo dice que van a hablar únicamente de Ucrania. Y hace rato Daniel me preguntaba, ¿hablarán de Israel? Seguramente van a hablar de Siria, de Israel y de todo lo demás. Y van a mover sus fichas. A ver, a ti te toca esto, a mí me toca esto. Oye, fíjate que en Siria me pasó esto. ¿Qué hacemos con esto? Y un tema seguramente será China también. No sé cómo lo vean ustedes, pero porque además ya tenemos que darle también paso a Carmen también ¿Puedo por decir acá. algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Ok. Yo entré unos minutos más tarde aquí porque estuve en la televisión hindú y se alargó justamente por esta reunión de Trump y Putin. Era un panel que también había una persona de una muchacha del Parlamento ucraniano y otra persona más. Y ahí hablamos de cosas justamente de esto, que en realidad Putin, entre otras cosas, además de llevar adelante su política de que hagamos guerras comerciales y no guerras en que nos matemos, eh, trata de alguna manera tranquilizar a Putin para que tal vez lo ayude a presentarse más fuerte frente a China y todas sus ambiciones, ya que Putin también tiene lo que perder por el fortalecimiento de China y de no poder mantener el poderío económico y los gastos que conlleva toda la Federación Rusa, incluyendo en toda su frontera con China. Tienen algunas cosas en común. Entonces, para mí es un poco ingenuo, no sé si Putin le va a ayudar en algo a Trump con esto, pero seguro que Trump necesita aliados fuertes para poder presentarse firme frente a todo lo que él ve como la gran amenaza que es China, y no importa cuánto diga que dentro de poco se va a sentar con Xi Jinping. Y otra cosa que también les importa mucho a los rusos y a los americanos es quién, cómo y de qué manera tratar de no enfrentarse en la futura conquista del Ártico. Hace años que tanto del lado ruso como del lado americano están tratando de llegar a hacer realmente el poderío del Ártico, en el cual está repleto por los próximos 300 años de todo el gas y petróleo y de minerales que tú te imagines. Entonces también puede ser una manera de repartirse el mundo de las futuras minerales y gases y petróleo que va a poder ser sacado con el calentamiento global y el deshielo en todas esas partes, y que una es Groenlandia, la otra es en el norte de Europa y luego sigue todo por el norte de Rusia. También tienen que hablar de eso porque eso puede llegar a traer una conflagración muy grande en el futuro, y ya está ocurriendo con el intento de Rusia de tener submarinos constantes alrededor de Svalbard, que es la isla en Noruega, desde el cual se ven todos los movimientos de la Marina rusa. Y te falta agregar dos elementos más. Un elemento es todo lo que está sucediendo a mi gusto, todo tiene que ver con la distracción necesaria que Trump está buscando de los files de Epstein para que lo desliguen
o se les olvide a su base, que es el único tema que a su base le preocupa. Todo lo demás a su base realmente ni le va ni le viene, pero los files de Epstein resulta que son fundamentales para sus evangelistas y Pero, el hecho de que tiene ocupada la ciudad de Washington. Y la ciudad de Washington dice, bueno, ¿y para qué tiene ocupada la ciudad de Washington? ¿Para mover a los homeless? No, la ciudad de Washington la tiene ocupada porque están tratando de pasar de la administración de la ciudad a su socio Peter Thiel, que quiere manejarla a través de software y de inteligencia artificial con su compañía, lo cual, por cierto, la maneja un muchacho judío que dice que es un marxista capitalista de izquierda derechoso, así se define. Entonces, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que, bueno, déjame ver eh, cómo anda su acción hoy, porque la acción está subiendo. Y está subiendo, entre otros motivos, porque le están entregando a la ciudad de Washington para que él administre. Y todo esto y son algo temas muy verdadero que distractivos. dijo Daniel sobre China, lo que dijiste, algo muy bueno, es que en realidad la gente no se da cuenta que en los últimos meses la economía de China está subiendo, las bolsas están subiendo y están haciendo cada vez más dinero. O sea que los Estados Unidos están quedando más dependientes aún de de todo lo que teóricamente Trump quería hacer a la inversa. No, pero eso es gracias, es que el problema es, y para cerrar un poco el tema, esto es gracias precisamente a la distracción de Trump. Todo lo que Trump está haciendo es fortalecer a China abriéndoles nuevos mercados, mercados de compañías, de países que no trataban con China o que trataban limitadamente con China, ahora están tratando extraordinariamente con ellos porque resultan ser mucho más confiables que los Claro. americanos. Y Por por las lo menos tarifas que le puso a sus amigos. así es, además obligó a los chinos a ir a buscar nuevos mercados y a los nuevos mercados a buscar a alguien que no los estuviera molestando. Si tú eres Brasil, no puedes lidiar tranquilamente con Trump, que se está metiendo porque le fueron porque fueron a castigar a su amigo Bolsonaro. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque todo esto, y de alguna manera, si estás de acuerdo conmigo, con eso cerramos el tema, porque todo esto es lo mismo que se va a reflejar en Israel. Tanto Trump como Netanyahu están haciendo exactamente lo mismo para distraer la atención de todo el mundo a lo que realmente están haciendo y a lo que realmente quieren conseguir. Y todo lo que En digan, Israel son otros temas, pero siempre hay buenas excusas para distraer de los verdaderos problemas. pues entre otras, el juicio, ¿verdad? Pero bueno, eh, muchas gracias por tu participación. Ojalá ya no te necesitemos nunca porque ya no haya nada que ver con Rusia y con Israel en el programa y todo el mundo está en paz, aunque Ajá. me temo que eso no va a suceder, así es que seguirá siendo nuestro invitado de lujo aquí en Pensé que iba Muchísimo a Hoy. hablar de los intelectuales rusos asesinados. Por favor, tienes los siguientes 7 minutos son tuyos. Ok, no todo eso tal vez, pero quería decir, porque es un tema apasionante. O sea, no hay lo que agregar sobre la brutalidad de Stalin y de su extraño sentimiento antijudío teniendo raíces judías del lado de madre. Pero fuera de eso, él siempre fue muy antisemita y más que nada celoso de la gente que era muy, pero muy, muy inteligente de los judíos que lo rodeaba, Trotsky, etcétera, y muchos más. Hay algo interesantísimo en Rusia que siempre hubo de ambos lados, tanto del lado de los comisarios de la NKVD y de la Checa y de todo, y también del lado de los opositores. De ambos lados siempre hubo judíos que lucharon por llevar adelante en lo que creían. Ahora, lo interesante es que en el proceso de colectivización de la Unión Soviética, una de las cosas que vieron fue de que los judíos estaban muy arraigados al Yiddish. Entonces, en los años 20, lo que hicieron los comunistas fue prohibir la parte de religión y hacer todos los libros de marxismo-leninismo en Yiddish. Entonces, desde los años 20 hasta principios de los años 30, el lavado de cerebro que pasaron todos los judíos soviéticos de esa época fue en Yiddish y luego simplemente quitaron la posibilidad de imprimir en Yiddish y se empezó a imprimir solamente en ruso y pasaron a proceso de rusificación. Y sin embargo hubo lugares en la Unión Soviética que los
judíos continuaron preservando sus tradiciones, más que nada en lugares como Moldavia, y ni que hablar en los lugares tradicionales de los judíos de la montaña, como Uzbekistán o Georgia. Bueno, Vilna y todos los países bálticos también. Pero sí, así Supuesto. es. Y desafortunadamente las consecuencias de este asesinato hemos sufrido hasta la fecha, porque esta sería gente que seguiría creando y escribiendo precisamente en Yiddish, que era el idioma fundamental hasta que tres países los golpearon simultáneamente. Y el idioma ha podido sobrevivir a pesar de eso, pero dolorosamente. Fue Rusia primero, Alemania después e Israel finalmente. Y ante esos Exactamente. tres golpes, el Irish, aún así, sin ningún apoyo, eso es importante, sin ningún apoyo de ningún gobierno, sin ningún apoyo de ninguna organización más que las propias de cada persona, sigue sobreviviendo. En fin, ese es tema para otro programa donde hablaremos qué es lo que hay en el Irish que le permite sobrevivir y qué es lo que hay en los judíos que necesitamos de ese idioma para sobrevivir. Mientras tanto, mientras hablamos de este tema, lo dejamos ahí en la mesa y vamos a darle la bienvenida a Carmen Peña, que ya no nos va a hablar en Yiddish porque Carmen Peña no ha querido aprender Yiddish, no ha podido aprender Yiddish, no ha tenido tiempo de aprender Yiddish, pero ya descubrió, vamos a poner en la plaza de Loreto, ¿cómo se llama la placita esa? Vamos a poner ahí en esa placita, vamos a poner la mesa del Yiddish, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien. Yo digo que cualquier cosa que Ya preserve. que está Claudia Sheinbaum en el gobierno, les enseñamos a todos cómo escribir Sheinbaum en el idioma original y enseñamos Yiddish ahí en la placita. ¿Mm? Muy bien, me Bueno, parece muy bien. mientras hacemos eso, cuéntanos qué nos traes hoy, además de esa mano que se Hola. extiende a lo largo de la cámara. Ay, perdón, disculpen. Hola a todos, hola Mati, hola Daniel, hola Judith, hola a todos. Estoy muy contenta de estar este viernes con ustedes y hoy quiero contarles y traerles el chismecito histórico de la semana. Sé que Isaac me va a matar porque a él le gusta mucho que yo traiga fotos de personas de la comunidad, pero a mí me gusta el chisme histórico, entonces Me pues parece por aquí excelente, estoy Carmen. Si el chisme trayendo. histórico trae fotos para que todavía se vuelve más interesante. No trae fotos, porque a mí me gusta el archivo y, y no hay Buenísimo. fotografías. No es cierto. Pues bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre el Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional de México. No sé si sepas tú, Daniel, algo de ese tema, o tú, Isaac. ¿El Comité Central? No, ¿Manuel? el comité israelita se llamaba en ese entonces. Comité Israelita, Pro Redención Económica Nacional en México. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntame, A ver, para ver si lo que ilumínanos, tú por tienes es lo favor. mismo que yo sé, Carmen. Plata, A lo para ver si mejor es no lo mismo. conozco el nombre, no es la ORT, ¿verdad? Ah, ah, Ni es el Hirschfarey, mm. entonces no lo conozco. Muy bien, pues es un tema bien interesante. En primera quiero darle el crédito al coordinador del Centro de Documentación, David Plasencia, que también fue mi profesor en la UNAM, sobre este tema. Él es muy apasionado de este tema y me lo compartió y me compartió también un link de una revista en la UNAM que al final se las dejo para que lean artículos. Afortunadamente, esta revista de la UNAM tiene una sección de artículos libres en donde el coordinador del Centro de Documentación, David Plasencia, ha podido tener artículos de toda índole, no solo de la comunidad judía, pero unos también muy interesantes que ha escrito sobre el Comité Pro Refugiados y tal, ¿no? La Cámara Israelita de Industria y Comercio y todas esas. Pero bueno, este Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional en México, que es un nombrezote y suena muy institucional, fue uno de los esfuerzos más importantes que hizo la comunidad judía en México cuando se dio la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas. Y es un chismecito muy bueno porque la expropiación petrolera, como sabemos, la historia es puro chisme. Entonces, este está muy bueno, a mí se me hace muy interesante y se los voy a reducir porque es muy, muy extenso el tema, pero súper bueno. Bueno, el 15 de febrero de 1917 se promulga, como todos sabemos por acá en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?
Desde ahí empiezan los esfuerzos para hacer la expropiación del petróleo. Dentro de las reivindicaciones hubo una muy importante en el artículo 27 que dictaba que todos los recursos naturales en el país eran propiedad de la nación, lo que pues ponía en riesgo pues ciertas concesiones con empresas petroleras extranjeras. Empezaron entonces, ya saben, los dimes y diretes entre políticos, entre empresas extranjeras y sobre todo con las personas que trabajaban en dichas empresas. Entonces, pues esta guerra inicia con ciertas acciones políticas, ¿no? Y bueno, debido también México a que tenía una deuda muy grande y que necesitaba pues ahora sí que préstamos que se le hicieran de algunos de estos países intervencionistas, pues es que no se animó al 100% a realizar la intervención en el petróleo. Entonces, como que ahí quedó. Pero en el año de 1934 llega a la presidencia Lázaro Cárdenas. Entonces, Lázaro Cárdenas, al triunfar en las elecciones, pues empieza a permitir una serie de huelgas de los empleados de estas empresas extranjeras petroleras, pues para que, pues ahora sí que pusieran en tela las injusticias y las pocas posibilidades que tenían ellos de trabajo. Pues había muchas cosas que no estaban muy bien, se estaban enriqueciendo como tal estos países intervencionistas y como sabemos en la política, pues siempre las personas más afectadas pues son las trabajadoras, ¿no? Entonces, pues hubo una política total de apoyo de Lázaro Cárdenas al pueblo mexicano, en la que se le permitió hacer una serie de levantamientos políticos a los trabajadores para poder ahora sí que reivindicar su estatus laboral. Pero bueno, no se llegan a acuerdos, se llegan a más pleitos que a acuerdos. Entonces, el Sindicato de Trabajadores Petroleros en el año de 1936 presenta un contrato colectivo de trabajo en el cual lo único que quiere es nivelar las condiciones de trabajo de todos, ¿no? Bueno, pues a las empresas no les parece en lo mínimo y en lo absoluto, a las empresas extranjeras empiezan una serie de conflictos. Estaba también por ahí creo que me parece ser que la intervención también agraria. Entonces ahí lo que a Lázaro Cárdenas le importaba es que primero se cristalizara el tema el tema agrario y ya después ver qué pasaba con los petróleos. Pero en realidad es que no se llegaron a ningún acuerdo, las empresas extranjeras se amparaban, pues había una serie de situaciones que ya no permitían que se llegaran a acuerdos. Y al final del conflicto, en el año de 1937, pues la Suprema Corte de Justicia le pide a estas empresas extranjeras cubrir los sueldos y las prestaciones de todos los trabajadores y pues los empresarios se vuelven a amparar para no pagar estos sueldos ni estas prestaciones. Entonces hace un tremendo conflicto y pierden las empresas extranjeras y les dieron un plazo de 4 horas ese día para que pagaran todo lo que le debían a los trabajadores, cosa que no se hizo y fue entonces cuando Lázaro Cárdenas decide decretar la expropiación petrolera en el año de 1938. Básicamente lo que dijo es que, bueno, pues se iban a hacer estos recursos parte ya del Estado y que pues estas empresas tenían que retirarse y pues básicamente iban a quedar nacionalizadas, ¿no? También pues aquí hubo pues muchos conflictos porque habían empresas, por ejemplo, estadounidenses y de Reino Unido que lo que pedían básicamente era que se indemnizara a estas empresas, pues para no entrar en conflicto. También cabe mencionar que para esta época es bien importante poner el contexto internacional, que es el crecimiento del nazismo y la próxima guerra. Entonces, también a Estados Unidos como que no le convenía que México, por su petróleo, se fuera a aliar con fuerzas del eje, entonces quiso mantener una relación de cordialidad y de
y de amistad con nuestro país, y es por eso que Roosevelt pues reconoce que México está en todo su derecho de hacer uso de sus recursos naturales, pero pues que tiene que pagar, ¿no? Pagar, pagar. Ahora sí que, como diríamos por aquí, pues ahora sí que cáete, como dicen por ahí vulgarmente. Y pues sí, el presidente Lázaro Cárdenas pues llega a algunas negociaciones, por ejemplo, aquí en mayo de 1940, Lázaro Cárdenas llegó a un acuerdo con la compañía Sinclair, que tenía el 40% de sus activos expropiados, y por otro lado, el gobierno mexicano valuaba las propiedades expropiadas en 20 millones de dólares. O sea, para la época, imagínense el dineral y sobre todo en un México pues súper, súper endeudado, ¿no? Bueno, exigían varios cientos millones de dólares, fue una situación muy complicada y finalmente el presidente Manuel Ávila Camacho acordó con el gobierno de Estados Unidos que México pagaría una deuda nada más y nada menos que déjenme darles el monto original, de 29.995.991 dólares, más un interés del 3% anual a partir del 18 de marzo de 1938, y el convenio se firmó en septiembre de 1943. Pues imagínense, es una deuda tremenda, o sea, de verdad tremenda. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues ahí surge entonces una iniciativa por parte del gobierno, porque hay ahí rumores de que la gente mexicana muy nacionalista fue a entregar sus recursos como tal para poder cubrir la deuda petrolera. La realidad es que no fue como tal así. Más bien lo que se hizo fue crear como un cierto nacionalismo, se hizo este proyecto, que fue el del Comité Pro Redención Nacional, que básicamente lo que hacía era invitar al público mexicano, a los ciudadanos mexicanos, a aportar lo que pudieran para empezar a cubrir la deuda petrolera en nuestro país. El primero que lo hizo fue el general Francisco Mujía, que hasta salió en los periódicos y fue así como toda una celebridad de la época, porque donó, pues hizo un donativo bastante numeroso de 6,000 pesos como un acto público para poder, ahora sí que poner su granito de arena para resarcir, la deuda. El caso es que se hizo toda esta campaña nacional donde se contrataron una serie de chicas guapísimas y lindas, así como yo, para que caminara. Híjole, qué mal me Sí. oí. Para No, que para que caminaran estuvieran en por... la Plaza de Loreto, precisamente. Claro que sí, O como la famosa seguramente. decana del vestido blanco de un debate presidencial. Digo, para que nadie piense en qué estaba sucediendo, simplemente se fijaran en las chicas. Esa estrategia Muy nunca la bien, pues hemos visto en México. voy a seguir porque de verdad que me huele la verdad. El caso es que estas chicas lo que hacían era recorrer las calles del país para que recaudaran fondos para el Comité Pro Redención Nacional. Sobre todo decían no eran chicas comunes y corrientes, la verdad, y también iban vestidas con la bandera de México, o sea, iban muy nacionalistas y pues con un propósito que era recaudar fondos, esa es la realidad. Pues mucha gente, pues sí ayudó, mucha gente estuvo interesada en poner su granito de arena para poder cubrir esta deuda petrolera. Entre ellos, como ya sabemos, la comunidad judía de México siempre está presente. Entonces, me encanta dar este ejemplo para que la gente vea que la comunidad judía ha estado en todos y cada uno de los sucesos históricos de nuestro país. Entonces es así como surge el Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional de México, que básicamente fue un esfuerzo de la Cámara Israelita de Industria y Comercio, que era como la institución paraguas en aquel entonces. Todavía no existía comité central, todavía no se inauguraba formalmente comité central. Estamos hablando de que es marzo del 38 y que comité central surge hasta noviembre de 1938.
Pues ahora sí lo que hace el presidente de aquel entonces, que me parece que era Gregorio Shapiro, es invitar a la comunidad judía pues a poner su granito de arena para resarcir la deuda económica. Más bien, no fue pregunta ni fue voluntario, más bien este Gregorio Shapiro ya sabía cuánto ganaban cada uno de la comunidad y fue ahora sí que que aportas o aportas. Y muchos de ellos también no les costó mucho la realidad, por lo que he leído, porque tenían un gran agradecimiento con México por haberlos recibido, por haberlos dejado, pues ahora sí que desarrollar sus empresas en aquel entonces. Las políticas migratorias en aquel entonces, recordemos que no eran las más adecuadas para la comunidad judía, pero aún así los judíos estaban muy agradecidos por haberlos recibido en otras épocas. ¿Qué pasó, Dani? Perdón, nada más déjalo claro. Las medidas migratorias de Lázaro Cárdenas prohibían dramáticamente la entrada de cualquier judío al territorio mexicano. O sea, Así es. más claro que eso, ni el agua. Y si pudieron entrar algunos fue gracias a que Miguel Alemán se autonombró secretario de Gobernación en Veracruz y como quien no quiere la cosa, a cambio de $2,000 por persona, los dejaban entrar y hubo que crear otro comité que financiara el pago de esa visa o mordida o como le quieras llamar para que puedan entrar judíos. Entonces, nada más yo sé que quiere ser muy educada, pero no. Lázaro Cárdenas era profundamente antisemita. Pero continúa. ¿Ves por qué yo hubiera sido una buena chica de recaudación? Sí, Porque yo soy lo veo. diplomática. Nada más que hoy hubieras tenido que salir con una playera de la Virgen. Bueno, Pues sí, bueno, así bueno, está cambian bien. los tiempos. Bueno, el caso es, ya después de que aclaramos, sí, justo como dice Daniel, las políticas migratorias en México eran realmente restrictivas para la comunidad judía y bueno, aún así la comunidad judía decidió participar en este proyecto. Como lo dije hace unos minutos, pues era algo así como de, pues sabemos cuánto ganas y sabemos cuánto puedes aportar. Entonces, pues ahí fue donde la comunidad estuvo súper presente. Tengo por aquí el dato de cuánto el Banco Mercantil de México, que fue fundado por judíos ashkenazitas, al final recaudó para que la comunidad fuera representada. Este proyecto también, no recuerdo muy bien la fecha en la que, por decirlo así, caducó, pero duró un buen tiempo. Parte del Comité Israelita Pro Redención Nacional estaba representado por gente muy importante, por ejemplo, Isidoro Berevich, ahí estaba muy metido en esto. El tesorero era el señor Tabachnik y había ciertas vocales como por ejemplo el señor Lasky y la señora Gutman, porque también había señoras que eran muy importantes en la recaudación de estos fondos. Déjenme presentarles así de súper rápido por acá Ojalá uno de los encontraras una documentos. fotografía de la señora Goodman con su bandera, con su vestido de bandera mexicana pidiendo dinero en la colonia. Yo creo que ella no andaba haciendo eso, pero Bueno, eso más bien, eso era otro comité, porque era el Comité Femenino Pro Redención Nacional, que fue fundado por la esposa del presidente Lázaro Cárdenas y que creó como esta iniciativa de muchachonas preciosas yendo a recaudar fondos a todas las calles. Había personas, por ejemplo, que querían participar en la recaudación de estos fondos pero no tenían como tal, pues, el dinero en mano, ¿no? Y se dice por ahí en ciertas anécdotas que había señoras que donaban plantitas, que donaban, no sé, gallinas, costales, un montón de cosas que a lo donaban mejor por ahí se joyitas, pueden hacer. donaban aretitos, collarcitos, todos los cuales terminaron en los ranchos de Cárdenas, en lo que era la famosa estado de Michoacán. Pero bueno, estos son pequeños detalles que después Luis Echeverría hizo lo mismo, pero sin muchachonas, más bien lo hizo con la señora Zuno y su papá el narco, y ahí sí vestidas bien folclóricas de mexicanas, les sacaron las joyas a todos los invitados en Palacio Nacional. Pero esos son otros detalles. Continuemos, por favor.
Muy bien, aquí está una carta. Nosotros tenemos todo el archivo que habla sobre el Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional en México. También hay que tener en cuenta que era también difícil el hecho de estar dando para este comité y también estar dando del otro lado cierto dinero para empezar a traer refugiados judíos a México, porque esa era otra parte que estaba realizando la comunidad judía. Y es por eso también que surge Comité Central Israelita de México. Es también por eso que en esa época se paran proyectos importantes de la comunidad, por ejemplo, la creación de Leichel. Entonces, hubo una serie de movimientos que se hicieron ahí para poder apoyar tanto esta causa como la otra, que también era de las más importantes para la comunidad judía. Y por El acá ya comité, tengo el dato. ¿Mande? perdón, el Comité Antifascista en México, si quieres juntar todos estos puntos que estás dando, el Comité Antifascista en México está muy ligado a los escritores judíos de Rusia, está muy ligado al Comité Antifascista Claro. Europeo. Estaban en México muchos de ellos precisamente porque creían en la Constitución mexicana. Miseide leyó por eso se fue a México, el pobre leyó la Constitución mexicana, estando en el gobierno de Blum en París, y decidió que para qué seguían luchando en Europa si el centro de lucha tenía que ser México, donde estaba Trotsky y estaba esta Constitución, y emigró a México porque la leyó, y en cuanto llegó a Veracruz descubrió que, bueno, el papel es el papel y la realidad es la realidad. Pero también Multibanco Mercantil, soy Banca Mifel, y esos dineros que estás hablando que se juntaron, para que veas Sí. cómo se juntan con las efemérides, juntaban máquinas de coser para entregarle a los inmigrantes que llegaban, para que se puedan ir les daban un departamento en el centro o les ayudaban a rentar un departamento en alguna vecindad del centro y les daban una máquina Singer para que empezaran a trabajar, a producir calcetines que no existían en México, a producir camisetas como si fueran hindús o bangladesianos, a empezar a trabajar para que pudieran producir, y ese comité era el Comité de Ayuda a Refugiados del que estás hablando, Claro, y sí, que súper interesante ese tema. fue muy eficiente en ese aspecto, ayudó realmente a que no hubiera gente paupérrima, ni pobres, ni limosneros en la comunidad, porque realmente los ayudaban, les daban líneas de crédito de inmediato, que casi todos cumplieron y llegaron oportunamente. Súper interesante el tema. Pues te decía que de estos archivos tenemos cajas y cajas que hablan sobre cómo iba a ser la recaudación, de que quién pues quién tenía más, quién tenía menos. Ahí la comunidad se encargó de hacer los balances necesarios para que pues todos a sus posibilidades pudieran dar algo obligatoriamente. Y bueno, al final Podría ser del interesante proyecto, la si creces un campaña, poquito la imagen, Carmen. Perdón. Si sí, creces un poco la muy, imagen para que podamos leer un poco qué dice o qué decía. ¿Eh? ahí está. Muy bien, pues ya al final de toda esta campaña, la comunidad judía de México aportó en total 31,560 pesos, muy buenos. En aquel entonces, si no tengo mal entendido, el salario estaba en 250 pesos. Entonces, si hacemos como que la conversión a lo que era, pues la verdad es que era un muy buen dinero que recaudó la comunidad judía o israelita de México, como se le conocía en aquel entonces. Y esta cartita, pues es una pequeña muestra del archivo extenso que tenemos del Comité Israelita Pro Redención Económica Nacional en México. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Dani? Es un excelente tema realmente, porque yo no conocíamos esta parte del trabajo de la comunidad. Yo conocía la parte de las máquinas Singer, conocía yo la parte de los pagos que también los organizó la comunidad, de los pagos de las mordidas que pedía Miguel Alemán en Veracruz, obviamente del cierre de fronteras de Lázaro Cárdenas, porque decidió que no, que ni los judíos, ni los libaneses, o sea, nada más para que vean que no era nada más contra uno, era parejo. Ni libaneses ni judíos, no vaya a ser que se desarrollara la economía mexicana. Entonces había que mantener solo aquellos que lo conservaran, pero también por el otro lado, la comunidad judía, la relación de la comunidad judía con Lázaro Cárdenas iba a través de la República Española, Claro. donde los judíos se identificaban prácticamente en todo el mundo ampliamente con la lucha de la República Española. Yo creo que más, incluso que los propios republicanos, o que muchos españoles, obviamente que muchos españoles, eh,
para los cuales para los judíos la República representaba el alto o el ponerle el alto a los avances de Hitler, y obviamente fracasaron y que pagaron las consecuencias de eso. Pues sí. Pero es muy importante cómo, si te das cuenta, cómo todo se va ligando, la máquina, el comité de ayuda, y nada más para aclararle a la gente, comité israelita, la palabra israelita se usa no porque haya ninguna relación ni con el Estado ni con nada de Israel. Israelita se usaba porque los franceses, cuyo por cierto ahorita acaban de inaugurar una película sobre Dreyfus de la que hablaremos la próxima semana, los franceses, para evitar el uso de la palabra juif, inventaron israelí, y era la comunidad israelita, porque eran, pues yo creo que judíos chiquitos, no sé por qué, pero israelí, para que no sonara judío, que en estos años en particular era un término totalmente negativo en Europa. Judío, jude, judeo, etcétera, era un término totalmente de ataque. Entonces todo el mundo estaba buscando otro término y no usaron el término alemán porque los alemanes usaban el término Moisés. No me acuerdo cómo lo implementaron, pero era de la creencia de Moisés. Lo inventó Mendelssohn, que era, no somos judíos, somos alemanes, de Moisés Gloib, de la creencia en las ideas de Moisés. Pero bueno, el caso es que todo lo que estás mencionando es así. Además, de alguna manera refleja también, si te das cuenta, las repeticiones históricas en México. Porque Lázaro Cárdenas, lo que hizo Lázaro Cárdenas, lo repitió Echeverría y luego lo repitió no quiero decir su nombre, el peor presidente que ha tenido México, para poderse robar todo. Y la importancia, creo que hay que subrayar también, de la nacionalización, la llamada nacionalización del petróleo, no era sacar a las compañías americanas, era sacar a las compañías inglesas para que los estadounidenses estuvieran tranquilos con la posesión del petróleo mexicano. Y no solo sacaron a las compañías petroleras inglesas, que por cierto yo te tengo aquí en un papelito para darte algún día, acciones de la compañía Sinclair, yo las tengo aquí, varias acciones de la compañía Sinclair, estamos buscando quién es responsable de librarlas. Son acciones no pagadas, o sea, a nosotros nos debe el gobierno mexicano estas acciones que te voy a entregar en un folder en su momento. Y y la idea era no solo sacar a las petroleras, sino que también sacaron a los ferrocarriles ingleses. Si piensas qué está pasando, para que veas cómo todo se repite. En el Istmo, el famoso tren istmico no funciona porque las vías del tren se las repartieron a 3 compañías diferentes, a los chinos, a Slim y no sé quién. Bueno, Andy. Entonces, los 3 no se pusieron de acuerdo y cada uno tiene otro ancho de vía, porque los chinos construyen a la vía tipo inglesa y los gringos pues construyen tipo inglés, tipo americano. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esa nacionalización de trenes y ferrocarriles, trenes, ferrocarriles y petróleo, cambiaron el ancho de vías para que los trenes ingleses no pudieran circular. Por eso las vías en México son diferentes. Con razón, siempre se descomponen, ¿verdad? Siempre está el truquito. Y el crédito que les dio Roosevelt se los dio porque estaba por venir la guerra. Claro, claro, Y si 100%. quieres un paso más interesante, parte de la deuda se pagó con marihuana, que entregaban los de Sinaloa al ejército americano en San Diego, en el centro de entrenamiento en San Diego y en Camp Pendleton, para apoyar con productos agrícolas la lucha en el oriente, en el lejano oriente. Cómo da vueltas todo, ¿verdad? Y regresamos al Sí, mismo punto y seguimos. caray. Bueno, Ya si por último me pero me dejas pareció, hacerle un poquito de publicidad a la revista para sí, que por puedan favor, ver los claro, por artículos favor. que tenemos. Es más, no le hacemos publicidad a la revista. Me mandan los artículos y los publicamos con un link a la revista. No solo para que la gente, digo, Perfecto. con todo gusto enseña la revista, pero el chiste es que vamos a publicar esos artículos y vamos a ponerles un link vivo para que la gente pueda ir a leerlos y leer toda la revista Están muy desde Diario padres, Judío. vale mucho la pena, de verdad. Te Son estamos artículos esperando. 100% serios. Pues ya mándanoslos, por favor, Oye, con Y el link muchas a la gracias a revista, ¿sí? David que me ayudó en esta transmisión, a mi coordinador, la verdad es que
estuvimos platicando sobre el tema y vale mucho la pena que la gente conozca estos esfuerzos que se hicieron, ¿verdad? Está muy, muy Sí, padre. Y, por favor. oye, no nada más que, pero no nada más que lo busquen en Diario Judío y lo vean, sino que visiten el centro de documentación, lo busquen y se sienten a leer toda la historia completa, porque aquí Carmen nos contó, pero ya nos dijo, hay mucha información ahí atrás y está muy interesante. Ese chisme está mejor que el de Trump y Putin jugando golf en Alaska. Y, y por cierto, para todos los que nos están escuchando, no hagan lo que yo hago. No le digan a Carmen los documentos que tienen para darle algún día. Dénselos, porque dice Carmen que ya está harta de nuestras promesas, porque mi mamá, imagínense, mi mamá le prometió entregarles libros, documentos, toda la colección de artículos pedagógicos en IDI que ella ha guardado, todas las revistas en IDI de Argentina, todo lo que tenemos guardado, que ya se lo vamos a dar, ya, pasado mañana se lo damos, pero ella no quiere que sean promesas, quiere que se los den, por favor. Entonces, antes de que lleguen mis acciones de la compañía Sinclair acá a manos de Carmen, que sería interesantísimo, Carmen, si quieres ir buscando en tus archivos, quién es responsable de liberar esas acciones. Porque esas acciones, si las recibió, por ejemplo, Chevron sigue en existencia. Si las exhibió Exxon sigue en existencia y son responsables de pagarlas. Y entonces, de pronto, a lo mejor el donativo no es solo un pedazo de papel, sino todo el dinero que viene atrás de ese pedazo de papel. Porque ¿cuánto puede valer una acción de Sinclair si es Chevron o Exxon hoy, o Shell, si siguen vivas hoy? 80 años de validez de la acción, ¿cuánto vale hoy? A lo mejor hasta ponemos un segundo centro de documentación y definitivamente financiamos en la mesa de Irish en la Plaza de Loreto, ¿verdad? Plaza Loreto, la bella Plaza Loreto. Que se me Ah, olvidó comentarte la semana pasada que aparte de toda esa historia que tiene la Plaza Loreto, hay unas muy buenas historias de terror ahí, ¿eh? Muy buenas. No, bueno, Pero ya esas como ya cuéntalas, no a son ver, de la Carmen, comunidad, ya, no, pues ya, no o son sea, judías, entonces no no puedo importa, tú contarlas. cuentas, se ponen buenas, si no vamos a abrir la sección de las en Voy historias a de México, terror recolectar de la algunas Plaza de historias de Loreto. terror de la comunidad judía para ver, por para favor, Carmen, contarlas. porque además, recuerda que en México, siempre que dices, no tiene nada de judío, no es cierto, porque al final, los primeros que llegaron con Cortés, pues eran los únicos que se atrevían a creer que el mundo era redondo y que no les quedaba de otro, porque si se quedaban en España se los iban a quemar. Entonces, al Eso final, sí, tienes razón. el principio del México moderno, desafortunadamente para los que tuvieron que llegar allá, eran judíos, y desafortunadamente para los indígenas que estaban ahí. Pero la presencia judía está presente desde siempre y constantemente en México. Entonces, y a un nivel además de participación en los años, la Revolución Mexicana no se hubiera dado sin Madero, que no se hubiera dado sin Eisenstadt, que no se hubiera dado sin Trotsky y sin los revolucionarios judíos. Es decir, hemos estado presentes activa y participativamente. Así es que todo lo que quieras hablar de México, hemos sido y seremos parte, para bien, espero, de todo eso. Claro que sí. Así que no digas esto no tiene nada que ver. Todo seguramente, si le Es que rascas, no te tenía nada que ver, damos. pero ahí le voy a encontrar su lado judío. Ok, si no se lo inventamos acá, tú no te preocupes. Aquí rascamos y vamos a encontrar algo en la dialéctica y en la dianética de todo esto, ¿ok? Claro que sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Gracias, Mati. Gracias, Isaac. Gracias, Judith. Y gracias a todos los Oye, que nos están Daniel, y escuchando. prometámosle a la gente que nos escuchó, que nos ve y todo, que vamos a hacer con Mati, contigo, pues un resumen de lo que salga y resulte de las pláticas hoy tan calurosas en Alaska, ¿no? Donde están subiendo la temperatura, a ver si no son por eso las lluvias, por el calor que se está generando allá en Alaska entre Putin y Bueno, Trump. ojalá esté yo equivocado, lo vamos a hacer la próxima semana y ojalá esté yo equivocado y no sea esta nada más una reunión de dos amigos dividiéndose el planeta a nivel personal, porque a Trump lo último que le importa es el bienestar del país, lo que le importa Probablemente es estén viendo dónde el van a poner bienestar el de su siguiente familia y hotel sus entre ambos. cuates. Daniel, ¿Perdón? probablemente estén viendo dónde van a poner el siguiente hotel entre ambos, o si el vodka va a llegar por parte de Rusia, por cómo va a llegar a los Emiratos al nuevo hotel que esté poniendo. Pero eso es parte seguramente de lo que están negociando entre ellos. Ya después verán si importa algo en Ucrania y todo lo demás, mientras eso es lo importante, ¿no? Sí. Si les sale mal, invitarán a cerveza.
Eh, Muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre, les recuerdo que se suscriban a nuestro boletín. Nuestro boletín tiene noticias de Israel y de todo el mundo que no tocamos en el programa. El boletín de Diario Judío sale todos los días. Esta es una suscripción. Hay otro que sale solamente una vez a la semana para quienes no quieren leer tanto. Hay otro que solo incluye a la gente que fallece en la comunidad. Hay otro que solo habla de los proyectos o los programas en Yiddish que encontramos. Hay otro que solo se dedica a cuestiones de separadismo y todos son gratis. Gratis, gratis. Es más, si se suscriben hoy puedes coger 3 por 1 y todos son gratis. Y no se les olvide sobre todo suscribirse a los shorts. Un trabajo extraordinario que está haciendo Judith sobre las efemérides y la historia del judaísmo. Que no ha visto esos shorts se está perdiendo de, casi diría yo, lo mejor que tenemos todos los días de Diario Judío. Suscríbanse. Judaísmo Hoy MX, Judaísmo Hoy Shorts en YouTube. Véanos en Facebook, donde nos están viendo muchos. Compártanlo con sus amistades y acompáñanos todos los viernes a estas horas, 12 del día, hora de México. En todo el mundo es otra hora, pero en México es 12 del día. Y acompáñenos los miércoles a las 8 de la noche, hora de México. En Polémica y Café, donde tratamos temas mucho más concentrados, temas de México y del mundo, y nada que ver con judaísmo, pero para quienes están interesados en todo lo demás, que finalmente, pues no solo somos judíos, somos humanos, somos mexicanos, somos de todo. Entonces, Polémica y Café, no les podemos dar el café porque están muy lejos, pero nos pueden ver tomar café y definitivamente pueden participar en la polémica. Miércoles 8 p.m. también. Suscríbanse al boletín de Polémica y Café, que tiene todas las noticias del mundo financiero y político que ustedes pueden conocer. Y donde no hablamos de noticias, es muy importante. Hablamos de cómo les van a afectar esas noticias y cómo evitar la afectación negativa sobre ustedes de esas noticias. Entonces, ¿qué más les podemos ofrecer? Suscríbanse a todo esto y disfruten de todo el material periodístico que desarrollamos día a día aquí, gracias al apoyo de Judith, de Carmen, de Isaac, bueno, de nuestros invitados como Mati en este caso, y un servidor, Luis y todo el mundo, todo el equipo de Diario Judío les agradece su participación, su apoyo y su pertenencia. Suscríbanse. Es la última vez que se los digo el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Gracias. Carmen. Gracias, Mati. Gracias, Isaac. Gracias, Gracias. Judith.